pues sucede esto, empiezan una serie de situaciones polémicas, de situaciones que han ido creciendo y que ahora, bueno, ya se supondría que no sería extraño hablar de sexualidad con los chavitos, pero de pronto nos cuesta mucho trabajo hablar sobre estos temas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué Ujú. sería, cómo definimos entonces la educación sexual? Pues mira, la educación sexual es este recurso, esta forma de poder acercarse a niños y niñas en este caso, para favorecerles ciertas estrategias, recursos y herramientas para que ellos y ellas los puedan implementar en su día a día, desde el conocimiento del cuerpo, el autoconocimiento, factores de autoestima. Sabemos, y ya lo hemos visto en otro programa, pero si no lo volvemos a traer acá, la sexualidad es un cúmulo de situaciones en varias áreas de la vida. Ya hablábamos de género, erotismo, vinculación afectiva, la reproductividad, y hay quienes todavía mencionan la parte del sexo. Entonces, si tomamos en cuenta todas estas áreas que son parte de la sexualidad, entonces nos daremos cuenta que la educación sexual va enfocada no solamente a la parte de reproducción y relaciones sexuales y coito, que es uno de los principales mitos que se tienen en torno a la educación sexual, sino que más bien va a todo lo que es reconocerse a sí mismo, a sí misma, reconocer a un otro, a una otra, y ver de qué manera entonces me desenvuelvo, me identifico, me expreso, me relaciono, me vinculo y me reproduzco, de ser el caso, con otra persona. Y cuando digo reproduzco, aquí quisiera también hacer la anotación de que nuevamente no es solamente un tema meramente biológico y reproductivo, sino también de otras maneras nosotras podemos ejercer el cuidado, los niños y niñas, y que son partes también importantes de la reproductividad en este caso y que va de la mano con la sexualidad. Entonces la educación sexual, que mira, aquí pudiera haber un tema, porque no es lo mismo educación sexual que educación integral de la sexualidad o educación sexual integral, porque cuando hablamos de algo integral es justamente mencionando todas estas áreas que ya te compartía, y cuando hablan de educación sexual hay quienes lo manejan desde esta educación que se da meramente a la parte sexual, sí, lo que tiene que ver con el aspecto biológico, lo que tiene que ver con el aspecto reproductivo, planificación familiar y demás, pero bueno, es tema de conceptos, habrá quienes lo mencionan educación sexual a todo, a quienes digan, no, es diferente la educación integral de la sexualidad, pero al final es parte de mostrarles a niños y niñas de qué manera pueden relacionarse, cómo pueden actuar e interactuar con las otras personas y con ellos mismos y mismas. Ujú. Oye, Ok. entonces yo lo que entiendo es que la educación integral de la sexualidad, digamos, es o sería idealmente lo más importante que tendríamos que educar a nuestros niños desde pequeños, ¿no? Porque también lo hablábamos en el programa pasado, que a veces, pues hasta bebés o los infantes que apenas están adquiriendo el lenguaje, pues desde que aprendan a decirle, por ejemplo, a sus partes privadas, ¿no? Que el pene es pene y no le vamos a poner apodos ni les vamos a poner. Eso ya es educación integral de la sexualidad, ¿correcto? Así es. La educación integral de la sexualidad es todo este conjunto de potencialidades que todas las personas tenemos. ¿Y por qué sería importante tener esta educación integral desde muy pequeños? En primera, porque es hasta una forma relevante para poder promover la prevención de varios aspectos de autocuidado, de autoestima y de autoconocimiento. Porque de esta manera, como yo me conozco, como yo me identifico, puedo entonces relacionarme de mejor manera con las otras personas. Aquí es donde tenemos que tomar en cuenta que dentro de la sexualidad o de la educación integral de la sexualidad también tomamos en cuenta el desarrollo de la personalidad, de las emociones y de cómo se expresan con las otras personas. Cuando hablamos de la importancia que tiene, principalmente y sobre todo desde mi postura, es la prevención y generamos mejores interacciones sociales. Cuando trabajamos específicamente en el individuo, entonces también favorecemos que las dinámicas con nosotros sean mejores. Y podemos fomentar el respeto, el consentimiento, toda esta forma en la que decidimos interactuar con las otras personas.
Y es importante porque hablando justamente también de prevención, promovemos en que niños y niñas sean capaces de identificar aquellas conductas, situaciones o personas que pudieran aparecer en una situación de riesgo, aquellas conductas de riesgo, ¿no? Cómo identificar cuando alguien no está respetando mis límites, cómo identificar cuando alguien me está poniendo límites, cómo reconocer cuando a lo mejor yo me incomodo porque la otra persona me dice que no, o cómo reacciono cuando la otra persona me dice que sí. Entonces, son muchas herramientas desde lo individual, pero que al final del día repercuten en la parte social. Oye, yo ahí tengo una pregunta, ¿no? Bueno, muchas, pero esta situación que hablábamos en el programa pasado, bueno, no tanto el programa pasado, pero que sí salió un poco, chéquenlo, lo pueden ver en YouTube o en nuestros videos. Cuando un niño se empieza a identificar, ¿no? Como niño, niña, con su rol de género, ¿no? Digamos, bueno, no su rol de género, a partir de su genitalidad, pongámoslo así. Mira, ya aprendí un poco desde aquella vez. Eso. Se empieza a identificar a partir de su genitalidad y de ahí empieza a generar una identidad. Puede ser a partir de su genitalidad, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando conceptos de cisgénero, de transgénero, etcétera? O sea, ¿habría alguna repercusión? Y lo pregunto, digamos, me quito el psicólogo, ¿no? Y me pongo como papá conservador, panista quizá, bueno, sin partido, pero de extrema derecha, ¿no? Y digo, bueno, no se confundirá si le digo, mira, puede haber niñas con pene y niños sin pene, ¿no? Hablando de cisgénero, transgénero, etcétera, todos estos crisoles de la sexualidad, ahí podría empezar a haber alguna confusión, no la habría. Yo sé, como ahora sí como psicólogo, que si es bien explicado y si es bien conceptualizado, no pasaría nada, pero digamos tú, la parte terapéutica, desde la parte de la enseñanza, de la educación sexual, ¿cuál es no tanto opinión, pero cómo se manejaría esto de mejor forma, ¿no? Mira, algo que aquí es bien importante es el manejo de la información, claro está, pero sobre todo en la manera en la que lo vamos a transmitir. No es lo mismo que yo tenga en poder la información, en este caso de infancias trans o transgénero, cisgénero, identidad y expresión de género, a que lo que te decía, tengo la información, pero eso no quiere decir que la sepa manejar y eso tampoco quiero decir que la pueda transmitir. Entonces, desde este punto, partiendo en qué tan seguros y seguras se sienten de poder comunicarlo con la otra persona, un poco por ahí pudiéramos ir construyendo si se genera confusión o no en el niño o en la niña. Ahora, suponiendo que ya lo queremos comunicar con los pequeños y pequeñas, creo que también habría que considerar desde qué postura lo vamos a hacer. Desde una postura que está 100% enfocada en el género, en los roles de género, en los estereotipos, o más bien hacia la genitalidad, como tú lo estabas mencionando. Porque algo que está bien discutido es que no tendríamos que etiquetar, no tendríamos que decir que si hace, dice, tiene algo, es niña, que si hace, dice, tiene algo, es niño, sino que más bien ir enfocándonos en esta parte en la que sabemos que no nos podemos desprender de la sociedad y entonces existen ciertos roles, ciertos estereotipos que comúnmente lo hacen los niños o que comúnmente lo hacen las niñas, o lo que es lo femenino y lo masculino, ¿no? Hablando de estos roles y estereotipos. Sin Pero embargo, digamos, perdón, digamos, si yo soy un papá muy mamador, por, entendiendo esta el papá que quiere ser totalmente abierto, totalmente, y no que eso sea malo, reitero, sino que estos papás que quieren llenar o sobrellenar de información a los chavos sin tenerlo, el niño empieza a decir, bueno, ¿yo qué soy, niño o niña? O la niña empieza a decir, mira, y le empiezas a aventar todo el choro de cisgénero, transgénero y todo. Me refiero, ¿vale la pena? Yo sé, y era un tip que nos daban cuando yo trabajé con pequeños, que la respuesta siempre tiene que ir enfocada a resolver la pregunta, ¿no? Quizá, porque así es como resuelven los niños, así es como simbolizan en ese momento, ¿no? Si tú le das más información de la que te está solicitando, pues es como si no le
contestaras nada. Pero sí es cierto que hay toda una generación de papás que están sobreinformados, y eso es bueno, pero que quieren sobreinformar y sobrellenar de información a los chavitos para ser mejores papás, ¿no? Porque en ese sentido está Ujú. el mecanismo de ser mejor papá. Ahí, Ujú. ¿qué recomendación darías o cómo lo manejarías tú? Bueno, ya que lo planteas desde este punto de vista, en efecto coincido con esta parte que dices de que la información que se va a compartir va a ir correspondiendo a la pregunta que se está haciendo. Y también habría que indagar, perdón, el contexto en el que se escuchó esta palabra. Por ejemplo, si escucharon la palabra cisgénero, si escucharon la palabra transgénero o inclusive simplemente género, indagar cómo fue que la escuchó, quién se la dijo, qué le dijeron al respecto, cómo se manejó toda esta situación y entonces ver con qué información cuenta en ese momento el niño o la niña. Y también ponernos en la etapa de desarrollo que se encuentra este pequeño o esta pequeña o pequeño, ya que no le vas a dar la misma información a un niño de 5 años que ahora está en preescolar y que a lo mejor este concepto ni siquiera lo escuchó en la escuela, sino que simplemente fue algo que salió en la televisión, porque justamente como ya es información que se está popularizando o que se está socializando, pues es común que lo pudieran escuchar. Entonces, puede quedar ciertas dudas y nada más. Y también los niños son bien listos y entonces a lo mejor ya entendieron súper bien el concepto y solamente a lo mejor como que saben que papá y mamá como que de repente tienen ahí ciertos temas con algunos conceptos y palabras, y nada Así más es. por enchinchar, dijeran por allí, van y le preguntan a su papá, oye papá, ¿qué es transgénero? En etapas Ujú, más ujú. desarrolladas o más avanzadas, por ejemplo, un niño o niña de 11, 12, 13, 14 años, un adolescente, que diga papá, oye, ya no te van a preguntar específicamente qué es tal, hablando del concepto, ¿no? Sino más bien te van a preguntar qué piensas de. Hay que tener ojo también ahí con las preguntas que nos están Ah, haciendo. Porque cuando viene antecedida la pregunta por un qué piensas, qué opinas o qué harías, hay algo, una de dos, que nos quieran comunicar o que están también sondeando el terreno de lo que piensa papá o mamá al respecto. Entonces, claro. creo que también es importante Eso se apunta, ¿eh? que sean sinceros en este sentido, de que si es una palabra, una situación, una práctica que les cuesta trabajo, que les mueve, que les genera ruido, ser sinceros con ustedes mismos y ser sinceros también con sus hijos e hijas, partiendo de que no les van a decir que están completamente de acuerdo y que lo aceptan y que hay completa apertura cuando no lo hay, porque los niños, niñas y adolescentes son bastante inteligentes, no los podemos engañar. Y si logramos generar este engaño o esta mentira, ¿no? Esta capa de súper abierto, open mind y demás, cuando no es así, generamos sentimientos de desconfianza, de desaprobación, de rechazo, Ujú. y es algo que no se procuraría en el desarrollo de los niños y de las niñas. Y más allá bueno, analizando esta parte de cómo me preguntan y qué se les responde, y reconociendo esto que ya les decía, si ustedes también saben y detectan que les genera ruido, pero que están dispuestos, o sea, que sí haya una iniciativa de poder investigar y apertura para escuchar, decirle exactamente eso. ¿Sabes qué? No sé mucho al respecto, la verdad estoy un poco confundido porque como bien decías tú ahorita, Miguel, en mi época se hablaban de otras cosas o en mi época nunca se mencionó esto, reconocerlo y entonces abrir un canal de comunicación, un diálogo, un intercambio con este niño, niña o adolescente que se acerca a preguntar y aprender juntos. Porque es bien cierto que a veces tenemos esta Ujú. idea o postura de que los adultos les enseñamos a los niños. Y no digo Ujú. que no sea así, sino que también hay que estar claros en que también Ujú. podemos aprender de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es un aprendizaje en conjunto, es algo también que se tiene que socializar en la misma familia. Yo a veces les digo a los Claro. papás y a las mamás en las asesorías de los talleres de sexualidad que este tema debería de ser algo tan común y tan normalizado como sentarnos a la hora de la comida y hablar al respecto, ¿no? Oye, Ujú, ujú. ¿cómo te va con los cólicos, no? Por ejemplo, en el caso de los cólicos menstruales, ¿no? Oye, ¿cómo te fue en tu primera cita con el urólogo? Por decir algo, ¿no?
pero Claro. nos cuesta todavía tanto trabajo trasladarlo a ese punto que entonces hay que irlo haciendo paulatinamente y progresivamente, pero obviamente teniendo en cuenta que habría que tener una apertura y reconocer también cuando se presentan estos comentarios, estas actitudes que como que nos causan ruido y entonces trabajar. Sí. Oye, yo fíjate que yo ahorita que estabas hablando de esto recordé un caso y a lo mejor me voy a regresar un poquito, en donde una mamá me compartía que su hijo ya de casi 10 años nunca le había preguntado complicada y ella tampoco nunca había tenido como esta iniciativa de hablar con él. Pero era una cosa que ya estaba por ahí latente, ¿no? Como que lleva cuenta de cosas y digamos como que el detonador fue que en la escuela les empezaron a dar talleres de sexualidad y a ella pues le recomendaban, cuando sea el taller, nosotros, escuela, te vamos a avisar y tú platica con él en la tarde. Pero ella nunca lo hizo, ¿no? Ella como que se moría de miedo y ella decía no. Entonces aquí se abre como otra arista, ¿no? Nosotros como papás empezamos a hablar de sexualidad con los niños a partir de sus inquietudes o es necesario tener como, digamos, un programa o un temario de qué cosas ir viendo, a qué determinada edad, porque esa también es una pregunta que de pronto escucho mucho, ¿no? ¿Es mejor esperarnos a la pregunta o adelantarnos antes de que haya preguntas? ¿Qué sería lo mejor? Mira que el ejemplo que pones es buenísimo, porque justamente ya decíamos ahorita con Miguel que habría que responder de acuerdo a la pregunta que se nos está haciendo. Sin embargo, pueden pasar 15, pueden pasar 30, pueden pasar 50 años y nunca nos preguntaron. Y eso no quiere decir que no tengan curiosidad. Tampoco quiere decir que ya tengan toda la información. Y aquí es cuando va el primer consejo. Siempre hay que procurar un canal de comunicación y de confianza con los hijos, las hijas y adolescentes en su momento. Porque de esta manera, sea el tema que sea, la duda que tenga, lo que me esté atravesando, yo voy a tener la seguridad de poder acercarme contigo y saber que me vas a escuchar, que a lo mejor si no lo podemos resolver en ese momento, me vas a ayudar a buscar una solución. Y entonces lo podemos compartir sin que me juzgues, sin que me castigues, sin que me reprendas por lo que te estoy contando. Ya si es necesario un llamado de atención, bueno, se hará en su momento pertinente, pero lo primero es resolver esta inquietud que está teniendo el niño o la niña. Ahora, el siguiente consejo que yo les puedo dar es que inclusive, y acá aplica para todos y todas, tengan o no tengan hijos, edúquense en sexualidad, porque no podemos abordar un tema del que no conocemos. Y ya les decía, no es lo mismo conocer que saber y poderlo entender y compartir. Entonces, en medida que ustedes se vayan capacitando en talleres, en charlas, con libros, porque hay un sinfín de recursos para poder educarse en sexualidad. Entonces, conforme se vayan capacitando en estos temas, se darán cuenta de que conforme lo van normalizando, lo van naturalizando, viendo la sexualidad como algo que todos vivimos, que todos atravesamos, que es desde que nacemos hasta que fallecemos, incluso antes y después de estos periodos que les comparto, pues entonces podamos ver que inclusive lo que tú decías ahorita, Esperanza, que desde que estamos, inclusive antes de adquirir el lenguaje, ya estamos educando en sexualidad y que de esta manera también puedan intervenir desde esos momentos, normalizando las palabras más bien los nombres del cuerpo, cómo me relaciono contigo, cómo te pido las cosas, cómo reacciono, reaccionas cuando te expreso lo que estoy sintiendo. Y aunque pareciera que esto no es educación de la sexualidad, claro que lo es y es uno de los fundamentos o bases para poder trabajarlo en etapas posteriores. Pero lo básico es que sí puedan crear canales de comunicación y que de vez en cuando también vayan sondeando si su hijo o hija ya sabe de ciertos temas. Ahora, yo no les podría decir qué temas en qué edades, porque pudiera ser como recetas mágicas, que por cierto hay un libro que se llama Recetas Mágicas para la Sexualidad, y
que va de la mano con qué temas específicos sí o sí no puede pasar, por ejemplo, de los 15 años para hablar con tu hijo o hija. Porque también es bien cierto que ahorita, como bien mencionas en los talleres en las escuelas, llegan y le dan el taller directamente al grupo, ¿no? No es mi forma de trabajo personalmente, pero solamente trabajan con los niños y las niñas y dejan de lado a los docentes, dejan de lado al administrativo y dejan de lado a papás y mamás. Y entonces dejan solamente esta indicación de, se les va a dar este taller, vamos a abordar estos temas, aquí está el contenido temático de nuestra intervención y allá ustedes en casa arréglense. Y entonces papá y mamá dicen, pero yo no sé qué significa esto, ¿no? Hablando, por ejemplo, ahorita de, yo no sé qué es transgénero, yo no sé qué es cisgénero, yo no sé, ¿a poco existe esto, no? Y entonces se topan con una serie de complejidades, tanto personales como inclusive hasta de pareja, y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a explicar? ¿Qué le voy a decir? Yo no sé de qué se trata esto. Y estas situaciones generan una ansiedad tremenda en papás y mamás. Constantemente llegan conmigo a consulta o a la parte de las asesorías a decirme, es que a mi hijo le soltaron toda esta información y yo nunca lo había escuchado. Y habrá quienes digan, y pues la verdad preferí preguntarle a mi hijo y que me contara y que me enseñara y a lo mejor ya juntos resolvíamos lo que no le había quedado claro, porque la verdad es que yo tampoco sabía de qué me estaba hablando. Y es reconocido, como les decía, ¿no? No sé manejar este tema, no sé de qué me estás hablando, pero conforme lo van abordando por cada etapa de desarrollo, por eso digo que si tienen o no tienen hijos, tienen sobrinos, conviven con alumnos en el caso de los docentes, ¿no? O dan terapia en el caso de los terapeutas, habrá que estar informado en estos temas para saber qué información van a dar en qué etapa de desarrollo. No sé si con eso voy contestando la duda. Okay. Ahí Sí, va, ahí claro va. que sí. Ahí va. No, sí, claro, ahí vamos con esa situación. Pero ¿qué les parece si mandamos a las recomendaciones y regresamos en unos minutos? Porque acabamos de inaugurar un nuevo formato de recomendaciones, y vamos para allá. Vámonos a recomendaciones y regresamos. Vámonos. Oigan, es viernes y llegaron las recomendaciones de la semana. Iniciamos con la serie Equinox, de origen danesa. Parte de la premisa en la que Astrid, una mujer de mediana edad con aparentes trastornos mentales, comienza a investigar la desaparición de su hermana. En el camino se encuentra con una serie de misterios relacionados con su nacimiento y prácticas de hechicería antigua. Nuestra segunda recomendación, obra de tu mente. ¿Dónde están los gérmenes? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo funcionan las redes sociales? El mundo de la ciencia ilustrado con simplicidad y un lenguaje accesible para cualquiera. Desde los microorganismos a los mecanismos que causan las emociones. Desde la realidad del internet a las leyes de la física que regulan el universo. Échele un ojo. Y nuestra tercera recomendación. 100 autores hispanoamericanos de nuestra época se han unido en este libro para dar a conocer sus historias basadas en sus experiencias vividas durante la pandemia y las consecuencias que ha traído consigo. Los temas en torno al confinamiento son muy variados, las perspectivas distintas y los acontecimientos y las historias bajo múltiples ópticas, gracias a la pluralidad de los autores. Me han preguntado de manera frecuente qué libro les puedo recomendar a papás y mamás para poder trabajar el tema de sexualidad con sus hijos e hijas. Y aquí les tengo una opción. Es este libro escrito por Gemma Ortiz, donde ella nos describe que podemos hablar sobre sexualidad con los niños de ciertas edades. En este caso les estoy mostrando el que corresponde de 8 a 11 años. Sin embargo, si ustedes lo buscan en las librerías, lo pueden encontrar ya con otras etapas de desarrollo. Porque es importante que el libro, como nos dice acá Gemma, podamos transmitirles esta información a los niños de acuerdo a su edad. Porque muchas veces niños y niñas no logran procesar la información que los adultos les estamos presentando, y entonces es necesario que se les den ciertos elementos de acuerdo a la edad que tienen. Obviamente no les vamos a dar la misma información a los niños de 3 años que a los niños de 12, 13 años, que ya están en un proceso diferente, y entonces ya no tendríamos que estar hablando de niños, sino de adolescentes.
Es por eso que les recomiendo esta opción, porque nos da pautas muy claras sobre lo que debemos decir acorde a la edad del pequeño o pequeña. Son tiempos complicados y esta pandemia nos pone a prueba, y en verdad créame, no está solo, y si algo de lo que platicamos o recomendamos le genera ruido, háblenos y lo platicamos en terapia. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. De regreso aquí en las recomendaciones, ya regresamos y pues bueno, ya vieron el nuevo formatito, vamos a estar ahí innovando, bueno, innovando para nosotros, porque seguro en algunos otros lugares ya se hace esto, pero justo estábamos hablando como de el tema de que hablaríamos diferente o que trataríamos los temas de manera diferente según las edades, ¿no? Y los tips que nos daba Yutzil. Oye, yo quiero preguntarte algo que tengo como en la cabeza desde hace tiempo. Esta situación de la hipersexualización de la niñez. Yo, la verdad, desde un punto de vista muy personal, creo que más que hipersexualización de la niñez está imitando lo que ve, y lo que ve es una hipersexualización del mundo, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto antes de continuar con estos tips y estas situaciones? Ahí igualmente es cuestión de perspectivas, porque desde afuera podemos pensar que es la sociedad la que está hipersexualizando a las niñas, porque principalmente sucede con las niñas, porque en general a quienes se les hipersexualiza o se les objetiviza en la parte sexual es a las mujeres. Y de esta manera vemos que inclusive sí por la parte social, porque en las tiendas de ropa o ciertas marcas de ropa, sí se promueve el que se utilicen ciertos tipos de accesorios, de modelos de ropa, de colores y demás. Y vemos que ahí está plasmado, ¿no? Desde lo social. Pero estaremos de acuerdo también que las niñas no van solas y compran su ropa. Hay un adulto que promueve que se utilicen este tipo de accesorios. Y ahora, podrá ser que la niña diga, es que a mí me encanta esta falda, ¿no? Que de hecho hubo una película muy criticada de Netflix, que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, de una producción francesa, donde se criticaba justamente que hipersexualizaba a las niñas, porque este baile urbano conocido como twerk o twerking era el objetivo, ¿no? O el foco de esa película, donde estos grupos de niñas bailaba este baile urbano, esta danza urbana, baile. Y pues obviamente las prendas de vestir no son como lo que comúnmente vemos en niñas y niños, en este caso también. Y vemos también que puede ser que el niño o niña en este caso sí pida este tipo de ropa y que no vea el trasfondo de todo lo que tiene que ver el que estemos enseñando ciertas partes del cuerpo. Que ahí tiene también que ver con toda una crítica de la apropiación de tu cuerpo y demás, que está súper criticado y comentado ahorita, y traigo a colación la parte de OnlyFans. Pero bueno, centrándome en la parte de la hipersexualización. Apunta el programa de eso. Miguel está muy interesado en ese tema. Muy curioso, me imagino también. No lo sé por qué, pero lo intuyo que estás curioso en eso. Carísimo, carísimo. La hipersexualización, perdón, es algo que va tan introyectado desde la parte social que al final del día no nos vamos dando cuenta de cómo ya lo tenemos tan automatizado inclusive, ¿no? Que si nos maquillamos, que si nos pintamos y demás. Bien decías, es un tanto el querer imitar la vida adulta, pero ¿qué tipo de vida adulta también? Creo que es algo que podríamos reflexionar con otro programa completamente dedicado a la parte de la hipersexualización, porque no solamente son las prendas de vestir y la apariencia, inclusive es el lenguaje, son los comportamientos, y que también pudiéramos problematizar qué tanto el desarrollo que comúnmente se le ha dicho precoz está siendo más frecuente en las niñas, donde el desarrollo físico, ¿no? Todo el tema de la pubertad y la adolescencia sí se está adelantando aparentemente. Lo que es bien cierto es que las generaciones van cambiando en todos sentidos, ¿no? En todas las áreas,
Y a veces a las personas que ya estamos acá desde hace tiempo nos cuesta un tanto de trabajo ver estos cambios, ¿no? Y decimos, no, es que cómo la dejan pintarse así, no, es que cómo la dejan que no sé qué, ¿no? Y el discurso que se trae acá es que no les permiten vivir su infancia y que aparte la sexualizan. Pero te decía, es cuestión de enfoque, es cuestión de perspectivas. Yo creo que más bien ahí habría que indagar por qué esta niña en cuestión está pidiendo que se le compre este tipo de ropa, que tenga ciertas expresiones y comportamientos, e indagar, simplemente indagar. Con eso yo me quedaría. Porque algo que debo mencionar es que aquellos niños que están estimulados o hipersexualizados o hiper activos en el tema sexual, puede también ser un indicador de abuso sexual infantil. Entonces, no nos vamos solamente por estos comportamientos sociales en la parte de cómo me desenvuelvo con el otro, sino también hay que ver ese trasfondo. Cómo va, cómo viene, cómo Claro. te sientes y qué está pasando alrededor de ello. No solamente ver lo superficial, sino irnos un poquito más allá. Sí, y Claro, o fíjate sea, que pues ahorita yo que lo que decía esto, entiendo, Miguel, también depende como qué mundo les estamos mostrando a los niños, ¿no? Y esto también tiene que ver como con los mitos de la sexualidad, porque muchas veces pensamos que exponerlos, o se ha dicho, ¿no? Que al exponerlos a este tipo de educación, a este tipo de información desde muy pequeños, parecería que se fomentara, ¿no? La actividad sexual desde jóvenes. Y creo, tú eres la experta, me dirás si estoy equivocada, que hay estudios que dicen lo contrario, ¿no? Que mientras más información se les dé a los niños y a los jóvenes, más tarde inician su vida sexual, ¿no? Porque ya saben a lo que van, ¿no? Y creo que eso es una gran problemática que se vive en México y en muchos países de Latinoamérica, que la vida sexual empieza desde muy jóvenes porque no tienen ni idea de lo que va a pasar. Pues como no tuvieron ni idea qué pasó, pues ya salió embarazada y pues ya no supo ni qué pasó, ¿no? Mucho menos ya no hablemos de si lo disfrutó y bueno, esos que son otros rollos, ¿no? Pero pues todo esto también tiene que ver con los mitos y con qué mundo les estamos mostrando cada uno de los padres a nuestros hijos, ¿no? o justo lo que acabas de decir, digo, como persona que trabaja en un bachillerato, te puedo decir que hay como un bombardeo de eh, estrategias, pláticas, ferias sobre estos temas. Bueno, nos hemos encontrado ahí incluso, ¿no? Ahí nos reencontramos después de tanto tiempo, este, pero de pronto, y sigue habiendo embarazos adolescentes, y sigue habiendo un ejercicio de la vida sexual, este, eh, demasiado no preventivo, o prácticas de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí retomo algo que dijiste hace poco, sobre que quizá no estamos dando las herramientas correctas, o sea, le estamos dando las herramientas correctas, pero no se los estamos dando de buen modo. O sea, no va por ahí. El tema no es darles una plática una vez por año, el tema no es ponerles un remestre, etcétera. Creo que el tema tiene que ver con este acercamiento y la ruptura de la curiosidad, ¿no? Porque sí, como dices, bueno, la hipersexualización lo vemos desde encimita, digamos, desde el lado de objeto sexual, de ropa pequeña o de bailes denigrantes, digamos así, ¿no? Pero en realidad, hipersexualización tiene un fondo más amplio y más profundo, ¿no? O igual esto de los embarazos adolescentes. Es un tema, incluso la pornografía, ¿no? Hay una como naturalización, o ¿cómo es la palabra ahora? Normalización de la pornografía también, ¿no? Y ahí Normalización. hay muchas contradicciones de pronto, porque dicen, bueno, mi cuerpo, mi decisión, etcétera, pero ver mucha pornografía te puede generar expectativas inexistentes sobre tu vida sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y, o sea, hay un chorro de puntos extremos en esto de la educación sexual, ¿no? Y como decía Pera, los mitos y realidades. Con todo esto que ustedes están mencionando ahorita,
sí me gustaría acotar algo importante, que a lo mejor aquí varios de mis colegas se me pudieran ir a la yugular, pero sí está bastante compartido, socializado, esta afirmación de estudios que se han hecho al respecto, donde se dice que cuando hay una intervención o una prevención o educación de la sexualidad temprana, vamos a decirlo así entre comillas, porque ¿qué es temprano realmente, no? Por lo que ya veníamos hablando, tendría como resultado entonces que los adolescentes o las personas en desarrollo tendieran a retrasar sus primeros encuentros sexuales. Que ahí yo pongo a discusión dos situaciones. ¿A qué le llamamos primer encuentro sexual? Porque está también normalizado que el primer encuentro sexual es el coito, la penetración. Y la penetración aparte, pene-vagina. Ya no hablemos de las otras prácticas sexuales que existen. Esa es una parte. Y la otra, cómo entonces estamos omitiendo estas disidencias en cuanto a las prácticas sexuales que no meramente conlleven una penetración. Puede ser el famoso faje o estimulación bucogenital o lo que se conoce como el sexo oral y otra N cantidad de prácticas que no son consideradas como tal, como el inicio de la vida sexual. Ahora, hay estudios también, y bueno, decía que lo pondría a discusión porque habría que ver con qué población se hizo ese estudio, en qué zona, por cuánto tiempo, qué tipo de intervención se hizo previa a los encuentros o al inicio de la vida sexual, la cultura de ese lugar donde se realizó este estudio, porque quizás no retrasen tanto esta parte del inicio de la vida sexual, sino que más bien lo siguen haciendo en la edad que sea, no hablemos de temprana o tardía situación, momento, pero lo hacen con mayor conciencia y con mayor responsabilidad. Ya lo van a hacer con protección, ya lo van a planear, van a poder identificar cuando es un sexo seguro y cuando es un sexo protegido, que no es lo mismo, a veces lo confundimos, pero no es lo mismo el sexo seguro que el sexo protegido. Y entonces, chicos y chicas van a procurar que el lugar o el momento donde sea su primer encuentro sexual sea disfrutable y entonces de verdad sea placentero, que es también parte de lo que se puede trabajar desde la prevención. Y nada más, como para compartir con ustedes una experiencia personal, en algún consejo de salud, que no voy a decir de dónde para no evidenciarlos, justamente se criticaba para no esto. quemar a mi tío. Ay, sí, no. Se ponía a discusión, se ponía sobre la mesa esto que están diciendo. ¿Por qué siguen habiendo violencias sexuales? ¿Por qué siguen habiendo abusos? ¿Por qué siguen habiendo embarazos adolescentes? Porque ahí también yo pondría que el embarazo adolescente es llamado embarazo adolescente porque se da en cierta etapa del desarrollo. Pero aquí también estamos evadiendo y omitiendo muchas violencias sexuales que entonces dan como resultado un embarazo en estas edades, ¿no? Y adolescentes, hay quienes... ¿Ustedes han escuchado el término embarazo infantil? Sí. Así es. Se escucha, pero no está tan popularizado como el embarazo adolescente. Pero, no, porque aparte da terror, ¿no? Se oye horrible. Así es, se oye, se vive y es una cuestión de una problemática, una problemática a nivel salud, ¿no? Entonces, justamente en este consejo había en su totalidad presencia de médicos nada más. Decían, es que ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué nuestras ferias de salud, nuestras pláticas, nuestras enseñar cómo se pone el condón y que tienes que revisar la caducidad, ya todo el speech que no sabemos, porque sí nos lo sabemos, no está surtiendo efecto en la disminución de estos índices de embarazos adolescentes? Y no hay otra respuesta más que no solamente es esto superficial, sino que hay que ver qué hay detrás de esto, cómo la cultura también nos está orillando a tener ciertas conductas de riesgo en general, pero sobre todo en el tema sexual o en la sexualidad que estamos hablando el día de hoy, y que entonces como no trabajamos en ello, no lo tomamos en cuenta, pues seguimos teniendo los mismos resultados o no con los avances que se estarían pronosticando en algún momento. Se darán cuenta que entonces es todo
un aglomerado de situaciones, de conductas que se tienen que trabajar, que se tienen que problematizar y sobre todo, y por eso agradezco mucho la participación, o más bien la invitación que ustedes me hacen para poder hablar acá, de que se nombren estas situaciones y de que se empiece a trabajar para poder, en verdad, propiciar un cambio. Aquí hay preguntas de nuestro público bien interesantes. Dice Sergio Mexjueiro, algo así dice este muchacho. Dice, entonces la sexualidad tiene relación con cómo me vinculo conmigo mismo. Sí, también tiene que ver, Y porque la manera en la que uno se vincule con uno mismo también puede verse reflejado en cómo se vincula con las otras personas. Claro. Y ojo, no quiere decir que esta vinculación sea romántica o sexual meramente, o afectiva. Puede ser la amistosa, la familiar, la laboral, la profesional. Son todas estas vinculaciones que llegamos a tener y que en algunas también se llega a presentar la parte de los afectos. aquí hay otra que dice, bueno, más bien es una afirmación, dice Irineo Escudero, la información ayuda en la medida que el niño tenga inquietudes y pregunte, explicarlos con un especialista. ¿Hay cursos para niños? Bueno, más bien creo que sí es pregunta. ¿Hay cursos para niños? ¿Tú das cursos para niños, Yutzil? Sí, claro que sí. Vamos a estarlos poniendo. Son mis favoritos los cursos infantiles, de verdad. Apenas hablaba con una colega y nos preguntábamos, ¿qué te gusta más? Porque sabrán ustedes que los niños y las niñas son súper ocurrentes. Y yo en la consulta terapéutica escucho cada frase de niño y niña que me encantan, pero en los talleres es esa misma sensación, pero al 1000%, ¿no? Porque es en conjunto, son las dinámicas grupales. Cuando teníamos los talleres presenciales era de verdad hermoso. Hay una dinámica, ¿sí me dan chance de contarles la dinámica? Adelante, Sí, adelante. por favor. Hablando Adelante, justamente adelante. de la vinculación afectiva y relacionándolo con la parte de género, bueno, generalmente yo en los talleres lo abordo de manera integral, pero mencionando justamente cada uno de estos puntos, hablamos de lo que es el maternaje y el paternaje, justamente procurando derribar este estereotipo de que solamente la mamá es la que tiene que maternar, cuidar y criar, ¿no? Y les facilitamos muñecos, bebecitos muy bonitos y muy hermosos, que hoy por cuestiones técnicas no les voy a poder mostrar, pero les menciono el dato. Y niños, varones, se súper emocionan cuando les das el nenuco, el bebecito, a cargar, a cuidar, inclusive les facilitamos mantitas o rebozos para que hicieran este amarrado con el rebozo y demás, que también se ha estado haciendo más común en los últimos años, y ellos encantados. ¿Y saben cuál es el comentario que nos hacen? En mi casa jamás en la vida esto podría pasar, porque ya les he pedido muñecas o ya les he dicho que quiero jugar con el bebé de mi prima y no me dejan. Y me encanta, qué bonito poder darle de comer a un bebé, poder cambiarle el pañal, porque miren, saben el proceso. Unos no, pero hay otros que sí, que también tiene que ver con la educación que hay en casa. Pero lo disfrutan. Y también hay quienes reconocen, no me gusta, yo por eso no quiero tener hijos. Y son toda esta serie de comentarios, que enriquecen mucho los talleres y que si yo veo que el otro lo dice y que no hay tema, sé que yo también puedo decir lo que pienso al respecto y que no va a haber tema, que no me van a juzgar, que no me van a rechazar y que no me van a criticar. Entonces sí hay talleres infantiles, pero ojo, lo que yo les decía por el ejemplo que decía, daba esperanza de las escuelas, no solamente trabajamos con los niños y las niñas. Sí programamos asesorías o una charla o un mismo taller con papá y mamá de las mismas temáticas, inclusive si es posible con las mismas dinámicas con las cuales se trabaja con el niño y con la niña, para que entonces cuando después de que se le dio el taller al niño o niña y que llega a casa para contar y decirle, mamá, es que le cambiamos el pañal y vimos, hicimos y mamá y papá no se quedan así como de, ¿qué le voy a decir? Sí, claro. Los talleres con mamás y papás siempre son al principio, justamente para que cuando el niño o niña llega a casa diciendo y contando y preguntando también, papá y mamá ya digan, ok, esto ya lo hablamos con la especialista, ya sé qué responder, ya sé cómo lo puedo dirigir y lo puedan llevar. Y también otro tip, si no saben qué decir, si no saben qué hacer, díganlo.
¿sabes qué, hijo o hija? Yo no tengo información al respecto, pero lo puedo investigar o lo investigamos juntos y vamos aprendiendo juntos. Se vale reconocer que no sabemos, porque muy posiblemente no nos lo han enseñado. Y aquí también hago un breve paréntesis por la pregunta que hacías, Esperanza, de que si nos tenemos que esperar a que nos pregunten. Suponiendo que apenas nos estamos empapando de estos temas de sexualidad y mi hijo o hija ya tiene 13, 14 años y nunca le hablé de prevención de abuso sexual infantil, porque ya es un adolescente, ¿no le podría hablar de abuso sexual infantil? La pregunta es sí, claro que sí. Si no se le dio esa información en el momento que idealmente se le habría tenido que haber proporcionado, se puede hacer en el momento que se requiera o que tengamos los recursos para poder hacerlo. Y la disponibilidad, claro, la disposición. Si mi hija tiene 12 años y como que me presiento que ya viene la regla y no le he hablado nada al respecto, ¿no se lo puedo contar? Claro que sí, también. Inclusive, si llegó la regla y no la acompañamos y no le dijimos, pero estamos viendo que está padeciendo bastante con los cólicos, se pueden acercar y pueden crear estos canales de comunicación. Siempre hay formas. Claro que se puede y se puede intervenir en este momento. Y yo quiero ahí decir algo, sobre todo porque hay una situación de género importante aquí, y me refiero de hombres, papás, hijos, compañeros. De pronto, los hombres no nos involucramos en la educación sexual de los hijos, ¿no? Y esto o de las hijas, específicamente. O hijas, pero incluso de los hijos, es decir, de pronto no nos damos ese permiso como de hablar de estos temas, ¿no? Y es como esta recomendación para todos los que son papás, tienen hijos o hijas, porque yo lo he visto tanto en pacientes como en papás, en donde trabajo y todo esto. O sea, los papás como que no están involucrados en esta situación de la educación sexual, ¿no? Y incluso, ¿no? Casos como de pronto cuentan algunas adolescentes, ¿no? Es que yo desde que empecé a arreglar, mi papá me dejó de abrazar, ¿no? Mi papá generó una serie de diferencias porque ya no soy niña, ya soy mujer, etcétera. Entonces, esta parte sí nos toca mucho a los hombres trabajarla, ¿no? Porque más allá de hablar de nuevas masculinidades o de construcciones, etcétera, creo que debemos estar más involucrados. Ahorita que mencionabas esta dinámica de los niños cargando muñecas, bebés, etcétera, yo les puedo dar un consejo para los que no han sido papás, que nos estén viendo ahí en casita. No hay disfrute más chido que poder bañar a tu hijo o hija cuando es bebé, o cargarlo, o darle de comer. Es como una vinculación bien, bien chida que puedes tener con los papás a niveles que ni te imaginas, ¿no? Y que no hacemos porque nos da miedo, por la genitalidad, porque se me vaya no sé qué. Entonces, esta parte es el comienzo, o sea, el comienzo creo que de la buena educación sexual, ¿no? Tiene que ver con perderle el miedo a nuestra propia sexualidad, ¿no? Y empezar a educarnos, como decía Yutzil. Si yo pienso que es malo bañar a mi hija bebé, pues lo consulto con un especialista. ¿Es malo? ¿No es malo? ¿Le hago daño? ¿Me hago daño? No pierde nada. Hay infinidad de lugares como LIAM, como CODEP, a donde pueden acudir para trabajar este tipo de situaciones. Así es. Y mira, para pronto, mencionándoles otro ejemplo, no sé si a ustedes les tocó y también a quien nos esté viendo en este momento que nos comparta si lo vivió de esta manera. Yo la verdad ni me acuerdo si lo viví así o no, pero cuando llegaba la charla de las toallas sanitarias y de la menstruación, he escuchado muchas experiencias en las que la escuela llegaba Sada o la marca favorita de sus toallas sanitarias, sacaba a los niños del salón o a los varones, dejaba solamente a las chicas y a ellas era a las únicas que se les daba la charla. Y les regalaban cosas bien chidas y a uno no le daban nada. O sea, nada, ni un llavero, nada. Una libreta. Ajá, se sentían todos excluidos de la dinámica, ¿no? Y era así como de, ay, ¿por qué ella sí y nosotros no? Exacto. Y que incluso, de eso sí me acuerdo, había quienes decían, ay, pues ustedes no van a tener clase y nosotras nos tenemos que chutar, ¿no? Que también Sí, además, ¿no? Sí, hay todo
todo un tema. Oye, fíjate que volviendo un poco al tema de los mitos, ahorita recordé una charla que tuve una vez con una mamá de una preadolescente, bueno, ahorita ya es adolescente, y me decía, es que yo no sé cómo hablarle de sexualidad a mi hija, y porque pues es como si yo le tuviera que platicar mis experiencias sexuales, ¿no? Como compartírselas para que pues no le pase lo mismo, ¿no? Porque mira, a mí me pasó esto y lo sufrí mucho y pues no quiero que mi hija pase por lo mismo. Entonces, a mí la verdad es que en ese momento me entró lo de decir, vale la pena que tus hijos conozcan tus experiencias sexuales, tu conocimiento Número del mundo mágico, ¿no? sexual a partir de exacto, yo digo que no, ¿verdad? Pero bueno, yo no soy la experta. ¿Tú qué nos puedes compartir? Pues ahí también depende del tipo de comunicación, confianza y de la intimidad que se tenga entre padre y madre e hijo e hija. Porque si está justamente el ambiente creado para que tú me puedas preguntar y yo te comparta y que yo me sienta segura y en confianza de hacerlo sin ningún problema, lo pueden hacer. Digo, tampoco somos quienes verdugos para decirles, no, eso no se puede hacer, no lo hagas y demás. Pero, digo, son dinámicas de cada persona. Lo que yo creo que sí sería conveniente es que más allá de contarle, es que a mí me pasó, así fue y demás, si pensando que fue una situación desagradable, explicarle. Pues podemos, por ejemplo, ¿no? Para que tú no te encuentres en una situación en la cual tu pareja no lleve condón, yo te sugeriría que entonces siempre vayas preparado con tu kit sensual para el encuentro casual, sexual, de pareja, y que entonces no delegues la responsabilidad del uso del condón en la otra persona y que tú seas responsable de esta manera. Y que si la otra persona no se lo quiere poner, pues tú tampoco vas a querer ponerle con él. Y de esta manera ya no compartimos experiencias propias, ya no nos exhibimos, ¿no? En nuestra perdón, mala o buena experiencia, pero intervenimos. Sí, ese es un buen consejo. Me recuerda la última charla que tuve con mi abuelo antes de que falleciera, que fue como de esta índole, ¿no? Con mi abuelo nunca conviví, pero cuando conviví, se la pasó dándome tips justo en ese sentido, bien impersonales, pero abuelo, lo estamos haciendo bien. Pero es justo, de pronto pareciera que cuando uno se vuelve adulto, ya estos temas quedan como soterrados, ¿no? Y cuando no nos volvemos, pareciera, no nos volvemos a reencontrar con la sexualidad hasta que los chavitos se vuelven adolescentes, ¿no? Y empiezan a revivir, digamos, nos empezamos a proyectar en esas edades. Creo que esa es la situación. Y yo creo que ahí Pera pone algo sobre la mesa bastante interesante, ¿no? ¿Hasta dónde podemos hablar con los hijos desde nuestra propia experiencia, ¿no? Y si vale la pena o no. Y acá nos acabas de resolver, pues, pues desprendiéndonos un poco de la personalización de esto, ¿no? O sea, hablando desde, pues quizá desde el primo de un amigo, incluso, ¿no? El que tiene hemorroides. Exacto, ¿no? Sí, y que podemos a lo mejor sí, porque también entiendo que perdón. No, que también para los niños, y esta también es como una pregunta rápido añadida a esto mismo, que para los niños, para los adolescentes también es sano que sepan, no que los vean, pero que sepan que sus papás tienen sus encuentros sexuales, que tienen su intimidad, ¿no? Que ahí hay una relación íntima más allá de solo papá y mamá, son una pareja amorosa, ¿no? Que tienen este vínculo. Y me parece que eso también para los niños pues genera una fortaleza en la dinámica familiar, ¿no es cierto? Sí, que tampoco vamos a ir a decirle al niño o niña de 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 años, oye, tu papá y yo tenemos relaciones sexuales cada tercer día para que te pongas tus audífonos y no nos escuches. O sea, tampoco se trata de hacerlo de esa manera. Pero sí vamos a hablarles de privacidad, de intimidad, de respetar el espacio del otro, de respetar el momento del otro, y que así como yo te respeto, esperaría que tú igualmente respetaras estos momentos. Y que si no te podemos atender, pues no te podemos atender, ¿verdad? Y tomando claro conciencia de que tampoco vamos a hacer el ruidazo extremo, tremendo,
sabiendo que del otro lado, en la otra alcoba, hay alguien durmiendo, ¿no? O descansando, o que Claro, pudiera escuchar. También hay que ser exacto, conscientes y empáticos en ese sentido. claro. Sí, por supuesto. Sí, porque también eso caería también ya un poco en violencia, ¿no? Hacia los niños, ¿no? Que estuvieran ahí atentos a todo lo que está pasando, ¿no? Así es, como una negligencia parental en el hecho de que la exposición a cualquier contenido sexual, sea implícito o explícito, ya sea contenido audiovisual, insinuaciones y demás, está considerado como un abuso sexual infantil, Ok. aunque no sea directo. Ok, Sí, claro. Ujú. ok, ok. Pues, ¿qué les parece si vamos haciendo comentarios finales? Yo empezamos contigo. Ok, empiezan conmigo. Bueno. Ay, creo que se nos paralizó. Ah, no, sí, sí, ahí está. No, sí, Empezamos, aquí dice. estoy. Va, Sí. dale. Bueno, pues yo, ¿qué les puedo Ah, ok. sugerir? Lo que les decía, ¿no? Que tengan disposición y disponibilidad y que creen sobre todo los espacios y los canales de comunicación, confianza y seguridad para sus hijos o con sus hijos e hijas, donde ellos se sientan capaces de decir lo que sienten, lo que piensan, las dudas que tienen y que ustedes también se sientan capaces, seguros y confiados de acercarse con sus hijos e hijas para hablar de estas temáticas. Pregunten o no. Porque ya decíamos, no nos podemos esperar al momento en el que ellos se acerquen a preguntarnos al respecto y que siempre Ujú. hay formas de resolver lo que se nos esté presentando, siempre habemos especialistas para poderles acompañar en el proceso y que también tomar en cuenta este es un tema social, es un tema familiar y que se pueda trabajar de la misma manera. Claro, sí, muy bien. Pues lo dijiste maravillosamente y yo nada más añadiría que, y creo que esto también tú me puedes decir que es verdad, los niños y los adolescentes con quien más preferirían hablar de todos estos temas, pues son con sus padres, ¿no? Entonces, no deleguemos la responsabilidad ni a la escuela, ni al psicólogo, ni a, o sea, creo que los padres tenemos esa responsabilidad como muchas otras de informar a nuestros hijos, acompañarlos en todos los procesos de cualquier etapa de su vida y prepararnos, ¿no? Esto que tú dices de la preparación de los padres, porque pues no somos expertos, por supuesto que no, pero ese dicho de que nadie nos enseña a ser padres ya pasó de moda. Hoy día sí hay mucha información, hoy día sí podemos aprender a ser padres y pues cada quien decide. ¿Algún curso, Yutzil, taller, algo que vayas a dar próximamente? Mira, Platícanos. próximamente programados no tengo ninguno, pero con gusto Ok. me pueden escribir a mi página que es Orgía de Dudas, la encuentran en Facebook. También estoy en Instagram Ok. como org.d.dudas y con gusto pueden solicitar ya sea una asesoría, un acompañamiento terapéutico o un taller infantil o adolescente o para padres de familia y docentes, que también estamos trabajando ahorita en capacitaciones. Ok. Oye, y si por ejemplo alguna escuela quisiera contactarte, ¿también puede ser posible que pudieras ofrecer un taller para alguna escuela? Sí, claro que sí, Excelente. sobre todo ahorita que ya estamos acoplándonos a la parte online. Sí, ¿verdad? Pues ya, ¿qué más nos queda? Muy bien. Genial. Pues aprovecho que tengo la palabra, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy. Mira, ya regresó Miguel para que nos ayude con su cierre del programa. Pues, hablar de sexualidad puede ser un tema difícil, pero acuérdense que nadie es dueño de todo el conocimiento y si no sabemos cómo abordarlos, podemos acudir con muchos expertos. Está Yutzil, está todo el equipo que conforma Liam, está CODEP también, pueden contactarnos a nosotros, a Yutzil. Y bueno, les dejo este koan que me parece muy pertinente, que dice, quien se preocupa solo en la rama, no ve todo el árbol, ¿no? Y recuerden que CODEP es traído para ustedes por Travis Producción, su productora de confianza. Recuerden que estamos en redes sociales, seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter. Y recuerden llamarnos a nuestro WhatsApp, o más bien mandarnos mensaje a nuestro WhatsApp. ¿Cuál
es, espera, nuestro WhatsApp? 55 Mira, la agarré en 64 58 81 67, que también ya por ahí estuvo apareciendo en la pantalla. Entonces, por favor, escríbanos cualquier duda, contacto con Yutzil también lo pueden hacer a través de nosotros, y para terapia con nosotros, CODEP, talleres, cursos, también nos pueden contactar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y Que vamos a tengan estar bonita trayendo muchas noche. cosas. No, gracias, Yutzil, de nuevo. Es Igualmente. un placer y mucho, sí, exactamente solo. Yo estaré solo. Estaré conociéndome a mí mismo. Bueno, esto fue Codep. Cuídense mucho. Yutzil, como siempre, un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias. Y Y que no sea la última nos vez, vemos Yutzil, nos el vemos pronto, ¿eh? siguiente. Muchísimas, yo encantada. Exacto, ¿no? Todavía tenemos ahí varios. Vale. Próximamente, mi OnlyFans. Exacto. De 2 pulgares. Muy bien. Adiós. Tengan bonito viernes. Bye.